¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Xavi Martínez, profesor en el ámbito de inserción laboral. Y vamos a continuar con esta serie de vídeos enfocada a que vosotros os podéis preparar perfectamente para una entrevista de trabajo. ¿Qué contestarías tú si te preguntan ¿cuáles son tus fortalezas para este puesto de trabajo? Y antes de comenzar a profundizar en el vídeo te voy a pedir que te suscribas, que le des a un like y que me sigas para prepararte perfectamente en el ámbito de la inserción laboral. Y al final del vídeo te voy a dejar las tomas falsas. Eso no lo he hecho nunca, que lo sepas. Y ahora sí, comenzamos. Y es que esta pregunta puede tener un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque durante la entrevista, como ya hemos hablado en otras ocasiones, te van a realizar la misma pregunta realizada de diferentes maneras para ver si contestas más o menos lo mismo. Esa por una parte. Por otra parte, el entrevistador siempre va a estar muy atento a cómo contestas y si ve que tienes la entrevista muy preparada, es más que factible que lo que intente es sacarte más información. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues tirando un poquito de la cuerda. Y ahora te voy a explicar cómo. Está claro que una de las cosas más difíciles es definirnos. Cuando pedimos a alguien que se defina, en realidad encuentra bastantes problemas para definirse, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Para contestar a las debilidades, aquí te dejo un enlace donde hay un vídeo que te lo explica perfectamente aquí. Si al inicio de la entrevista ya te preguntaron sobre el háblame de ti, aquí te dejo el enlace de cómo contestar a esta pregunta, ya te habrás definido en cierta medida. Por lo tanto, has de llevar muchísimo cuidado de que los adjetivos coincidan en cierta medida en las fortalezas y en lo que dijiste cuando te preguntaron háblame de ti. Lo primero que tienes que hacer, y como he dicho muchas veces, es prepararte bien la entrevista de trabajo, es decir, conocer a qué empresa te presentas y la oferta de trabajo a la cual te presentas. Porque conocer a qué se dedica la empresa, la cultura de la empresa, conocer bien la oferta laboral te va a dar muchísimas pistas para cuáles son las fortalezas que le pueden interesar. Si tienes problemas para definirte tanto negativa como positivamente, lo que tienes que hacer es un trabajo previo. Cógete un papel y apúntate cuáles son las características que te definen positivamente. Por lo menos tendrías que tener un mínimo de 15. A partir de este punto, un segundo ejercicio que deberías hacer. Y es que de cada uno de los adjetivos con los cuales tú te defines positivamente, deberías poner una situación donde has sido ese adjetivo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú dices que eres una persona resolutiva. Prepárate una situación donde tú hayas sido resolutivo. Un ejemplo muy tonto. Estaba viendo que se estaba acabando el stock y que el sistema no lo estaba indicando. Por lo tanto, antes de que tuviéramos un problema y nos quedáramos con una rotura de stock, lo que hice es meterme en el sistema y hacer una solicitud de pedido. ¿Verdad que es tonto? Pero eso es ser resolutivo. Por lo tanto, ahora que ya te has hecho el ejercicio y ya te conoces y ya sabes cuáles son tus adjetivos positivos, vamos a ver cómo vamos a contestar a esa pregunta en diferentes puestos de trabajo. Un ejemplo, primero, imagínate que te presentas a un puesto de trabajo, atención al cliente. ¿Qué es lo que buscará un empleador si tú has de estar delante de la gente? Buscará que seas servicial. Buscará que seas resolutivo. Buscará que seas empático. Buscará que seas paciente. Y si encima eres comunicativo y tienes una buena escucha activa, entonces ya eres la perfección para ese puesto. Pero como os he dicho ya, el entrevistador puede querer tirar más de la cuerda. Y si te pregunta, por ejemplo, por qué te consideras una persona resolutiva, en vez de un ejemplo, como he dicho antes, pues puedes decir tranquilamente, pues bueno, soy una persona resolutiva porque sé identificar los problemas con claridad, porque me cuestiono la causa del problema, porque busco caminos alternativos y vías para solucionar los problemas antes de que aparezcan. Es decir, de cada adjetivo que tú le digas al entrevistador, tienes que tener preparada o bien una situación donde lo hayas sido o bien el por qué te consideras que lo eres. Imagínate que te presentas a un puesto de trabajo donde vas a tener que gestionar documentación. A los adjetivos que ya hemos dicho anteriormente que podrías aprovechar, ¿cuáles más podrías añadir? Pues por ejemplo, metódico y organizado. Y si te preguntaran por qué te consideras una persona metódica, dirías, pues por ejemplo, pues porque compruebo siempre la exactitud de los documentos, porque en los documentos importantes suelo hacer una copia, porque en los documentos digitales hago copias de seguridad, o por ejemplo porque creo plantillas para su futuro uso. Es decir, metodologías de trabajo. Un ejemplo más, y que en algunos vídeos me lo habéis pedido. Por ejemplo, si te presentas a un cuerpo de seguridad,
¿qué crees que deberías decir? Aparte de lo que hemos hablado, que eso pueden ser muy genéricos, ¿qué te puede servir? Te puede servir, por ejemplo, decir que eres una persona que aguantas muy bien la presión, ¿vale? Y que encima eres paciente. ¿Por qué? Porque en un cuerpo de seguridad vas a tener que aguantar situaciones donde con mucha presión no vas a tener que saltar, ¿vale? Has de tener mucho autocontrol. La manera de decir que tienes mucho autocontrol es decir que tienes o que aguantas perfectamente la presión. Si le añades la paciencia, y le podrías añadir incluso que eres una persona comunicativa y empática, incluso te podrían servir. Pero lo que buscarían, ¿qué sería? Sería alguien que sepa soportar la presión, que tenga paciencia y encima que sea una persona segura de sí misma. Esos serían unos adjetivos muy buenos que podrías utilizar en ese caso. Y para acabar, imagínate que te presentas a un puesto de mozo de almacén. Puedes decir que sabes trabajar en el caos. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿En el caos? ¿Por qué? Porque en el mozo de almacén, en muchos momentos, cuando llegan los camiones, hay una cantidad de material que se descarga que lo que genera es caos. Y hay muchísima gente que cuando hay caos se bloquea. Por lo tanto, ese es un adjetivo que podrías utilizar, aparte del que eres organizado y que eres pulcro, porque en los almacenes también se busca la pulcritud. Para acabar este vídeo, quiero recordarte dos cosas que jamás tienes que decir: puntual y trabajador. La puntualidad se da por hecha en un puesto de trabajo, solo faltaría que llegaras tarde. Y después, trabajador también se da por hecho, por eso te estás presentando a una oferta laboral. Recordar siempre que tenéis que adaptar vuestros adjetivos a vuestra personalidad. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado le dais a un like, os apuntáis a mi canal, le dais a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de Tu Profe en Red. Para acabar, recordar que todos los adjetivos los tenéis que adaptar a vuestra personalidad. Porque conocer la idiosincrasia... idiosincrasia, tío. ¿Qué podrías decir? Aparte de que eres una persona organizada, una persona que eres... Por ejemplo, imagínate que te presentes a un puesto de mozo de almacén, Para acabar, recordar que todos los adjetivos que decís los tenéis que recordar siempre que toda la...